Y entramos ya en tiempo de análisis de la actualidad y saludamos a David Godoy por parte del Partido Socialista. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, comenzando una semana después de un fin de semana bastante intenso, la verdad, en cuanto a actividad y bastante cansado, pero bueno, con ganas de sacar adelante esta. Bueno, cansado, pero eso se te quita rápido, David. Una vez que ya entras en la Eh, dinámica del día a día, ya te olvidas enseguida del cansancio, está claro, ¿verdad? ya llevo mis 2 cafés rutinarios de los lunes, entonces en breve Dos, ya tendré las pilas, dos al cafés, menos el 90%, dos cafés son las 9:28. y los que me quedan. Y los que te quedan. Bueno, bueno, no abuses, ten cuidado, no abuses. Raquel Castro de Coalición Canaria. Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, empezando la semana después de un fin de semana también movido, pero Ah, necesario para desconectar, digamos. bien, sí, sí, sí. Hay que recargar aunque sea un poquito las pilas para luego empezar con fuerza. Que hay que decir, si no me equivoco, que Raquel vas en la lista también de las elecciones europeas por parte de Coalición Canaria, que entiendo que es tu primera candidatura, ¿no? Política. ¿O no? Realmente en las nacionales anteriores también estaba en la lista del Parlamento de Canarias Vale, junto con Pablo Rodríguez, aquí vale. por Gran Canaria. Pero bueno, siendo cabeza de lista, sí, la única. Y por eso digo el descanso del fin de semana, porque Claro. el mes de mayo se presenta movido. Sí, sí. David, ¿algún consejo que tú también has estado en listas y sabes lo que significa también estar ahí al pie del cañón? Bueno, aguante, la verdad que las campañas son bastante complicadas, es cierto que estas a ser las europeas, pues bueno, el nivel de agotamiento en la campaña pues supongo que Diferente. será menor, pero bueno, aguante y responsabilidad porque al final cuando decidimos sumarnos a una candidatura y formar parte de una lista electoral, independientemente del número y de las posibilidades en las que vayamos a salir, pues tenemos una responsabilidad para con esa lista y para con ese proyecto que representamos y el que estamos integrados. Y bueno, o sea, yo siempre digo que personas jóvenes que se sumen a la política y personas jóvenes que den un paso adelante y estén intentando formar parte de la vida pública siempre es bienvenido porque si no tomamos las riendas nosotros y no somos capaces nosotros de cambiar nuestra propia realidad, nadie lo va a hacer por nosotros, independientemente de que sean de nuestros partidos, ese resto de personas o no, mucho mejor que estemos los jóvenes al frente para poder llevarlo a cabo. Y fíjate lo que acaba de decir David, que es importante porque hay un estudio que reflejaba que sobre todo el Parlamento Europeo se caracteriza por tener una media de edad de 50 años. Ojo, ¿eh? Cuando hay perfiles jóvenes preparados que también quieren dar el paso y quieren entrar, ¿no? En una política de peso como es la europea, tiene una media de edad bastante elevada, ¿no? Con lo cual, pues como dice David, pues perfiles jóvenes también son buenos para hombre, de aquí en adelante, pues también marcar ese punto de inflexión. Sí, desde luego los perfiles jóvenes deberían verse más interesados por la política, sinceramente. Claro. Ya no solo que, bueno, que quieras participar, ¿no? Pero que estés al día de todo para poder tener una opinión objetiva, entre comillas, ¿no? Perfiles jóvenes entre que espero que me encuentre yo, ¿no? O... Por No. supuesto, Ah, obvio. vale, vale, yo por Pero si acaso. Vale, para que nos hagamos una idea, cuando yo entré en el año 2019 en el Parlamento de Canarias, que soy el sí, diputado más joven, con 24 años, en la legislatura anterior, en el mandato anterior, la persona más joven, lo digo por lo de la constitución de la mesa y demás, había sido un diputado que en ese momento tenía 34. O sea que Yo, la 10 años. generación, exacto, son 10 años de un mandato a otro, pues baja bastante, aunque sea la media, y es cierto que tanto en el anterior mandato como en la anterior legislatura como en esta, sí es cierto que en el Parlamento de Canarias al menos sí se ha regenerado bastante y Mm. tenemos nuevas caras y perfiles más jóvenes que también dan esa frescura y esa visibilidad a los problemas de los jóvenes. claro. Bueno, pues si le parece, empezamos por la actualidad, empezamos por ti, David, si te parece también por esas elecciones en Cataluña, por la victoria del Partido Socialista, que se supone, se entiende, ayer decía Salvadorilla, voy a presentarme a la presidencia, que debería ser el presidente, ¿no? Solo le faltaría contar con esos apoyos, pero ya lo que ha dicho Esquerra es que va a estar en la oposición, a ver de qué manera se puede hacer cambiar la opinión para que forme parte de un tripartito y poder gobernar. Hombre, es que si vemos los resultados de las elecciones, es cierto que aún queda una semana por delante, pues para ir pudiendo analizar con tranquilidad y con frialdad todos esos resultados, pues podemos ver cómo no hay otra alternativa que no pase por Illa presidente. No hay una alternativa independentista que sume. Tenemos el peor resultado histórico del independentismo en Cataluña. Por primera vez en la historia, desde hace 50 años, el independentismo no suma mayoría absoluta en Cataluña, por lo tanto, descartada esa variable, nos vamos a otras que pueden ser, por ejemplo,
un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, reeditar un tripartito, como se llamaba hace ya 10, 15 años cuando se daban esas opciones de gobierno en Cataluña, es la más viable. O ya sea ese tripartito, o ya sea un gobierno en solitario liderado por ella, porque es la única opción que tenemos en la actualidad que pueda sumar. Por lo tanto, ella se presentará, espero que se le permita presentarse, espero que el resto de partidos políticos tengan la capacidad de asumir responsabilidad y de ver que es la única opción y que no podemos estar bloqueando continuamente la acción legislativa y de gobierno, porque al final tenemos de plazo hasta, creo recordar que era el 10 de agosto para la conformación de un gobierno, si no, otra vez repetición electoral que previsiblemente vaya a ser más de lo mismo. No se espera que se vaya a dar un gran vuelco, al contrario, la polarización entre dos ejes que son los que realmente pueden gobernar, que es o seguir con el dilema de Junts o abrir una nueva etapa y un nuevo periodo con ella al frente, son las más viables. Por lo tanto, tiene que darse así. Además, es la primera vez también en la historia que el Partido Socialista gana tanto en votos como en escaños. Por lo tanto, en un momento de la situación histórica, después de haber aprobado los indultos, después de haber aprobado, al menos de manera inicial, aunque está en el Senado, la amnistía, todos aquellos que decían que España se iba a romper, que el pueblo español, el pueblo catalán estaba en contra de la amnistía, pues vemos como el principal partido que ha promovido esta amnistía desde el gobierno de España y desde las Cortes Generales, en este caso en el Congreso y en el Senado, vemos cómo sale reforzado y no solo sale reforzado, sino gana abrumadoramente estas elecciones con el mejor resultado también histórico y rompiendo por completo el independentismo. Por lo tanto, las recetas que está haciendo el gobierno de España y de Pedro Sánchez, aunque sean difíciles de entender en el territorio español y en Cataluña, el resultado es el que es, y el resultado es que el independentismo baja, que el independentismo se rompe y que se abre una nueva etapa en Cataluña. Raquel. Realmente aquí ha habido dos grandes ganadores y ese ha sido el PSC y el PP también, porque el PP mejor resultado imposible, es decir, de lo esperado, ¿no? Sí. Ha subido, creo que fueron 15 escaños son los que tiene y estamos hablando de que está acompañado por Vox, es decir, no lo ha hecho, se ha enfrentado a otro partido de derecha que presumiblemente ha sido muy fuerte en los últimos años en España. Entonces, eso es un logro vamos, el PP por eso está celebrándolo actualmente, ¿no? Independientemente de que, por supuesto, no va a gobernar, pero bueno, es algo que en Cataluña no se veía desde hace muchos años. Y el PSC, por supuesto, se entiende la alegría, que pasa exactamente lo mismo. Coincido con David, el independentismo se ha llevado un batacazo con estas elecciones y quizás sí difiero en que toda España parezca que no esté tan de acuerdo con la amnistía o como dice David, que los españoles, digamos ahora, refuercen el PSOE ¿no? Porque están de acuerdo con la amnistía. No creo que sea así. Creo que más bien el catalán ha dejado de ser tan independentista, ¿no? Yo espero que el Partido Socialista, al no necesitar a los independentistas, bueno, una parte de ellos, reculó un poco con esa amnistía o se piense, ¿no? Ahora está en un momento en el que tiene poder, tiene decisión para hacer todo esto. Y Esquerra Republicana pues ha llevado el mayor batacazo. Junts no se ha visto muy afectado, pero bueno, en este caso el que tiene ahí el poder también un poco es Esquerra, aunque ellos digan que van a ir a la oposición. Y esperemos que Carles Puigdemont cumpla y diga que si no iba a ser presidente del gobierno, pues que iba a dejar la política. Eso es, yo creo que es el momento expectante de estas próximas semanas, si va a cumplir su palabra, si va a poner problemas, si de repente ya piensa otra cosa porque cree que va a repetirse las elecciones. Creo que nos esperan unas semanas muy complicadas, sobre todo con las europeas al frente. Efectivamente. Y no sé si puede caber la posibilidad de esta reflexión que voy a hacer, porque teniendo en cuenta que Ciudadanos desaparece, Común baja, baja la CUP, se mantiene Vox, luego, por ejemplo, Esquerra también baja, se mantiene Junts, pero sube el PP y sube el PSOE, podremos estar observando que vuelve el bipartidismo, que otra vez coge fuerza, a lo mejor quizá por esa polarización, no sé, ese cruce constante de ataques de unos y otros, y que estamos viendo que otros partidos empiezan a perder fuerza y PSOE y PP pueden empezar otra vez, pues no sé, a acaparar la mayoría de los votos, David.
No lo sé, al final son tendencias que iremos viendo si se consolida con el paso del tiempo y a medida que se vayan celebrando elecciones. Es cierto que la tendencia por el momento va siendo esa, después de las últimas generales, en donde tanto el Partido Popular como el PSOE eran los grandes partidos de ambos bloques, en las gallegas, en las vascas no tanto, pero ahora en Cataluña sí se ve reforzado esa hipótesis, pero tendremos que verlo con el paso del tiempo. Otro dato interesante que nos da estas elecciones es que por primera vez el Partido Socialista, el PP, Vox y los Comuns, que son partidos también a nivel nacional, suman mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. Es decir, los partidos nacionales que tienen representación en toda España y que hacen política a nivel nacional tienen mayoría absoluta por primera vez en Cataluña. Esto tampoco había sucedido con anterioridad. Por lo tanto, podemos hacer diferentes lecturas de todo esto y también la responsabilidad que pueden tener, por ejemplo, partidos como el Partido Popular de cara a una investidura de ella, si va a seguir bloqueando, si va a impedir que haya un gobierno diferente de un partido independentista y por lo tanto va a permitir que se abra una nueva etapa en Cataluña, porque mencionaba antes Raquel el tema del resultado, del buen resultado del Partido Popular. Bueno, vienen de tres, es normal que con que suban un poco ya sea un maravilloso resultado. Tenían 3 de 135, a punto prácticamente de desaparecer, totalmente residuales en Cataluña. Por tanto, con un poquito que suban ya es un muy buen resultado. Pero claro, ¿qué hacen con este muy buen resultado? O bloquean, o se le van a la nada, lo insignificante, o son capaces de permitir ese cambio, esa nueva etapa que todos estamos deseando abrir en Cataluña y que por lo tanto se ponga en el eje central los problemas reales de los catalanes y no continuamente ese debate independentista. Por lo tanto, no solo es celebrar que tengas un buen resultado, sino qué hacer con ese resultado, cómo digieres ese resultado y cómo lo vuelcas ya luego en el día a día de los ciudadanos. Y eso también va a ser responsabilidad del Partido Popular, no solo de Junts o de Esquerra o de los Comuns, sino también del Partido Popular, porque o eres un actor principal de la política o te quedas en casa, porque de nada te vale presentarte, tener un buen resultado si luego no sabes aplicar ese resultado en beneficio de los catalanes y los catalanes en este caso. Por lo tanto, yo espero que esa mayoría no contraria al independentismo, sino esa mayoría que quiera abrir un nuevo tiempo en Cataluña y dejar atrás todo el proceso, pues sea capaz de abrirse paso y de gobernar la comunidad autónoma. Raquel, ¿qué opinas? Yo creo que el Partido Popular lo que va a aprovechar en este caso es un tirón para las europeas, ¿no? Se está hablando incluso de que una de las debilidades muy grandes del Partido Popular era Cataluña. Y esto, digamos que a sus ojos es como un empujón de fuerza, ¿no? Que el PP se está haciendo cada vez más fuerte a nivel nacional, tanto que en Cataluña ha tenido unos resultados que, bueno, si bien para otros partidos a lo mejor no son tan fuertes, pero creo que fue la cuarta fuerza en Cataluña y eso para los populares es un reconocimiento muy grande. Y teniendo en cuenta que vienen las europeas dentro de poco, creo que se van a centrar más en promocionar ese resultado a nivel nacional que en dificultar en Cataluña. Porque tampoco quizá no les interesaría la repetición de las elecciones al Partido Popular teniendo este resultado tan bueno. No, no lo sé, la verdad. No sé, por supuesto, tienen responsabilidad todos los partidos realmente que se han visto implicados porque ninguno tiene mayoría absoluta. Entonces ahora creo que deberían tener cuidado con lo que dicen cada uno porque al final la realidad va a ser que decidan Claro. realmente. Decir, no pueden decir nada en caliente porque si no se les puede echar en cara más adelante. Bueno, el siguiente tema lo abre Raquel. Hablamos del Instituto Nacional perdón, el Instituto Canario de Estadística, el ISTAC, que reflejaban un informe donde aseguran que el 35,7% de las personas mayores de edad en Canarias o tiene dificultad o mucha dificultad para llegar a final de mes. Seguimos viendo que batimos récord de turistas, etcétera, etcétera, ¿no? Que se genera empleo, pero claro, si todavía estamos viendo que 4 de cada 10 personas le cuesta muchísimo llegar a final de mes, Raquel, ¿dónde estamos observando el problema y de qué manera lo atajamos? Esto es un problema, creo, a nivel de todos los sectores, ¿no? Y el social, económico, todo en general. Habla solamente de las personas mayores, pero realmente si miramos también las estadísticas de jóvenes, pues saldrá que no se pueden coger un piso solos, que no pueden afrontar con un trabajo llegar a final de mes. Hay que hacer un cambio, obviamente, pero ese cambio pasa por todos los estados de la sociedad, ¿no? No solamente las personas mayores, aunque si bien es cierto que, bueno, una vez uno, digamos, se jubila ya es
el sueldo que vas a recibir por el resto de tu vida. Pero bueno, son situaciones que ahora mismo estamos viviendo a nivel global. Creo que lo que más nos ha afectado, sobre todo a los canarios, es la inflación, porque además escuchamos mucho en la calle, como antiguamente podías hacer una compra con 200 euros para casi todo el mes y actualmente te da para 2 semanas quizás, y si encima eres una familia, mucho más. Y además también creo que el problema actual se une a que muchas familias tiran de sus mayores para poder sobrevivir, porque los mayores sí tienen una pensión asegurada y muchas familias se han quedado en el paro, los padres, y tiran muchas veces de ese sueldo, y además se conocen muchísimos casos en los que los abuelos son los principales sustentadores de toda una familia. Entonces, hay que hacer un análisis. Yo creo que el análisis ya está hecho. Yo creo que ahora hay que aplicar políticas que realmente se vean reflejadas en los propios ciudadanos. Y bueno, nos queda una larga batalla durante muchos años, porque es verdad que este tipo de problemas no se va a poder solucionar en una sola legislatura. Por eso se necesitan políticas y planes, y esto es responsabilidad de todos los partidos políticos, que continúen a lo largo de los años. Que si una política ha funcionado en el gobierno anterior, la continúen, pero para saber si funciona también hay que analizar. Es decir, como todo es una cadena que debemos continuar a lo largo de los años, y todos como ciudadanos tenemos que poner un poquito de nuestra parte. David. Por desgracia, yo creo que precisamente esto es un problema endémico de Canarias y que si lo analizamos con los datos históricos, precisamente se ha ido cronificando a medida que Canarias ha ido recibiendo los mejores datos de llegada de turistas, los mejores datos de gasto de turistas y cuando Canarias ha crecido más en términos de PIB. Vemos cómo estos datos de pobreza en las islas ha ido creciendo. Y esto también forma parte de las reivindicaciones que estamos viviendo en estas últimas semanas y en este último mes con la manifestación masiva que tuvimos el pasado mes. Y la gente que intentaba, los actores políticos incluso que intentaban hablar de turismofobia o de otras cuestiones que nada tenían que ver con la realidad, lo único que quieren es escapar de este debate. Porque es imposible explicar que a medida de que Canarias vaya recibiendo los mejores datos en llegada de turistas, que vamos haciendo récord histórico año tras año, que se supone que, bueno, se supone no, es el motor de nuestra economía y que por lo tanto debería ser el principal generador de riqueza para los canarios y las canarias, vemos cómo no es así. Vemos cómo a medida que Canarias va teniendo 16, 17, 18 millones de turistas que llegan a nuestras islas, vemos cómo el porcentaje de pobreza en Canarias va creciendo considerablemente. Por lo tanto, esta generación de riqueza, que sí es tal, no se está generando, no se está revirtiendo en la sociedad canaria, sino al contrario. Y esto también tiene que ver en ese debate de cuál es el modelo económico que queremos para el futuro, o seguimos apostando por lo mismo que nos estamos dando cuenta que no revierte en riqueza para los canarios, o hacemos un cambio, reformulamos todo para ver cómo revertir toda esa riqueza en los canarios y las canarias. Que no significa que tengamos que dejar de un lado el turismo, que no significa que tengamos que prohibir la llegada de turistas, ni mucho menos. Lo que significa es cómo toda esa riqueza la revertimos en el día a día de los canarios. Y claro que sí que la inflación ha afectado, claro que la guerra de Ucrania ha afectado, claro que la pandemia incluso afectó porque vimos cómo sí se creó un escudo social en el que se protegió a mucha gente, pero es que había mucha gente también que estaba fuera del sistema, que trabajaba en B, que sus ingresos ya no eran lo suficiente antes de la pandemia y que por lo tanto no se vieron tan beneficiados como otras personas. Y durante el anterior mandato se logró reducir ese crecimiento en los índices de pobreza que ya no crecer tanto incluso es una buena noticia, aunque sigamos teniendo un 40% de personas en pobreza en Canarias, pero si antes crecíamos un 5 y pasamos a crecer un 1%, pues sí, es una buena noticia aunque sigamos creciendo. Por lo tanto, significa que algo se estaba haciendo bien y que algo tenemos que seguir haciendo para ir revirtiendo estos datos y poder decir en algún momento que Canarias ya no crece los índices de pobreza y que por fin podemos empezar a reducir esas personas. Y eso se tiene que hacer, por supuesto, creando un escudo social porque por mucho que algunos partidos políticos ya luego de manera populista digan que siempre con las ayuditas, que siempre con las pagas, etcétera, no, o sea, son medidas que se ponen sobre la mesa, que se ponen para ayudar a las personas que lo necesitan, porque en la mayoría de los casos siempre ponemos en el foco en la persona que hace un uso irregular de esa medida, que hace un uso irregular de esa ayuda que está recibiendo, pero no somos capaces de ver el 100% o el 99% de las personas que sí están haciendo un uso adecuado y además que lo necesitan para poder subsistir en su día a día. Me acaba de recordar a cuando me comentaba Luis el otro día de las paguitas de Paco.
del Sí. momento que a Paco le volvía loco. Mm, Yo creo que hay que atacar el problema realmente donde está la base. Sí, en la manifestación se reclamaba un nuevo modelo turístico y mm, efectivamente es lo que hay que hacer. En Canarias, sí crecemos en número de visitantes, crecemos en economía, digamos, por parte del turismo, pero ese crecimiento, como dice David, no es suficiente para la familia, entonces hay que buscar un modelo. Ya se claro. dice, pero esto se habla desde hace muchísimos años. El modelo del todo incluido no funciona porque el turista no se mueve. Vivimos en unas islas que tenemos unas ventajas para el turismo rural, para el turismo de actividad, el turismo cultural, el gastronómico, y no se potencia nada de eso llegando a un hotel y quedándote allí. Y si te quedas en el hotel, pues bueno, a lo mejor hay que cambiar un poco el modelo de cuánto le cuesta al extranjero venir a Canarias. Y no hablo Ya, de una tasa porque tengas que pagar más por venir o porque haya que preservarse, no. Es decir, lo que tú estás pagando, el servicio que estás pagando está bien pagado, está bien cobrado, es suficiente ese dinero para mantener, digamos, para pagar a todos los profesionales que trabajan dentro del hotel. A lo mejor mm, no, a lo mejor lo que tenemos que cambiar es todo el modelo turístico. Las zonas del sur de las islas, sobre todo de Gran Canaria, que, bueno, la que más conozco personalmente, da pena. Es decir, no es una zona turística, es una zona derruida. Hay centros comerciales enteros que es normal que un extranjero no quiera visitar esas claro. zonas. Entonces, si cambiamos todo el modelo turístico, a lo mejor el turismo sí nos sirve Mm, de más de lo que nos está sirviendo ahora. Y por supuesto también coincido con David en que hay que diversificar la economía canaria. mm, Tenemos un modelo también de sostenibilidad muy grande que podríamos aprovechar. Incluso la parte tecnológica en Canarias, no solamente con los nómadas digitales, sino favoreciendo la creación de empresas, como ya hay bastantes startups, que conozco alguna también en Tenerife y en Gran Canaria, mm. que atraen talento, vienen a trabajar aquí o incluso al estar en la zona SEC tienen que contratar sí o sí personal residente en Canarias. Claro. Bueno, David se tiene que marchar. David, si no me equivoco, ¿no? Pleno en el ayuntamiento. Me quedo unos minutitos contigo, Raquel. ¿Qué tienes preparado ya en el pleno para el día de hoy? Así por lo menos nos adelantas un poco la actividad. No, por suerte para algunos este pleno no, no es de control al gobierno. Tenemos el pleno del sorteo de las mesas electorales para Vale. las elecciones europeas. Tendremos pleno ordinario a final de mes y ahí ya sí podremos llevar desde el Grupo Municipal Socialista todas esas inquietudes que en este caso a los aldeanos y a las aldeanas nos sigue preocupando y que no son capaces de dar respuesta. Vale, o sea que no es un pleno donde, digamos, puedas mostrar tus iniciativas ni nada, sino es, digamos, un pleno rutinario, ¿no? Mm. Exactamente. Vale, vale. David, gracias y nos vemos en un Muchas futuro no muy gracias. lejano por aquí, como siempre, un ratito de directo. Cuídate mucho. Hasta luego, encantado. Hasta Buena luego, un semana. placer. Bueno, yo me quedo unos minutitos con Raquel, como decía, y así aprovecho muy rápidamente, Raquel, solo saber tu opinión al respecto de lo que pasó en Eurovisión. Muy politizado el festival, no sé si tuviste oportunidad de verlo, pero curioso cuando Sí. en la votación popular vemos como un país como España pues da la máxima puntuación a Israel y en el siguiente puesto a Ucrania, ¿no? Cuando quizá a lo mejor estamos viendo que se ha politizado demasiado un festival y no se está teniendo en cuenta a lo mejor calidad vocal, no sé, otros aspectos que deberían ser los principales de un festival musical. Sí, exacto. De hecho, creo que el propio ganador del festival, que no sé si lo viste, que rompió el trofeo nada Sí, más sí. conseguirlo, dijo en la rueda de prensa posterior que si un trofeo se puede reparar, Eurovisión también. Entonces, yo creo que eso es el mayor exponencial de que este año, además, los candidatos lo habían pasado bastante mal. Hubo uno que fue penalizado y fue Sí, descalificado. Varios de ellos hablaron en contra. A la cantante de Portugal no le pusieron el vídeo en YouTube porque llevaba unas uñas con los colores de Palestina. claro. Entonces, el que diga que Eurovisión no estaba politizado y que es un concurso para a nivel mundial para unir a la Unión Europea, miente. Además, todos he sabido que Israel es uno de los principales patrocinadores del festival. Claro. Entonces, ¿cómo le van a sacar este año, no? La cantante de Portugal también, no, de Luxemburgo, perdón, Mm, también fue elegida por un comité en el que había personas israelíes, el patrocinador también era israelí. De repente, al año, después de 31 años, se presenta a Luxemburgo, decide que sí quiere presentarse y además con una apuesta que personalmente no considero que fuera de la calidad del resto y además claro. tuvo una posición bastante alta. Entonces sí, fue muy politizado, muy controvertido. Yo espero que el año que viene reculen y a la misma
con la misma situación que hicieron con Rusia y Bielorrusia, a Israel lo dejen un poco apartado porque independientemente de que si estás a favor o en contra, pero está en una situación de guerra actual y no debería participar en un concurso como Eurovisión. Claro, es que si sacas a Rusia por la guerra, pues, Claro. hombre, cuando ves que pasa lo mismo y con Israel no actúas de la misma manera, lo lógico habría sido, si dejaste a Rusia en su momento, ya tienes la excusa perfecta para no quitar a nadie más. Pero Sí, si quitas a uno y exacto. luego a otro no, claro. Además, la gente está diciendo que bueno, vuelve a ganar Suiza y que al igual que en el primer Eurovisión va a ser un cambio en Eurovisión porque Suiza ha sido siempre neutral, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esperemos que sea así, que el año que viene todo cambie, deje de estar tan politizado. Siempre lo ha estado, ¿no? Siempre que Sí. un país ha tenido alguna crisis, pues se ha apoyado más en Eurovisión, la gente lo ha votado más, independientemente de que la propuesta fuera buena, pero esperamos, esto ha sido demasiado descarado y como los aplausos falsos a la representante de Israel Sí. y esperemos que todo cambie para el año que viene. Bueno, para ti, ¿quién ganó? Independientemente del resultado. ¿Quién habría ganado para ti? Pues la apuesta que ganó me gustó bastante, la de Vale. Francia también, Ujú. la presentación francesa también fue muy buena. Y sorprendentemente Israel no, Irlanda se me Sí. quedó en la retina. Bien, bueno, bueno. Con Bambi, creo que se llamaba la representante. Bueno, o sea que te lo viste bien el festival, por lo que veo. Sí, sí, sí. No, además no lo había visto, no me había enterado de nada, pero Sí. me causó mucha curiosidad, lo vi entero y la verdad que estuvo muy reñido este año. Sí, sí. No, y además la escenografía y cómo lo presentan ha cambiado Sí. mucho el festival y la verdad que es más dinámico y es cómodo de ver, sin duda. Raquel, para acabar, ¿cómo tienes previsto llevar los actos de campaña de aquí todavía? Queda mucho para junio, pero bueno, ¿cómo vas a desarrollar todos esos proyectos donde mostrar pues, la candidatura que lideras por Coalición Canaria? En este caso en este caso en Gran Canaria, entiendo, ¿no? Sí, sí, con paciencia, ilusión, trabajo en equipo, sobre todo porque es verdad que la cara de uno es la única que se ve, pero detrás hay un equipo muy grande de personas que se dedican casi todo el día, incluso más que yo, a preparar las reuniones, a hablar con colectivos, es todo un trabajo en equipo y les tengo que agradecer a ellos que me den visibilidad, que den visibilidad a Coalición Canaria en Gran Canaria y en el resto de Canarias, porque también tendremos muchos actos con nuestro candidato Carlos Alonso, al cual agradezco también que haya contado conmigo para estas elecciones y realmente con ilusión y poco café, porque yo no bebo, no como David, pero lo necesitaré a lo mejor probablemente. ¿No tomas café? No suelo tomar café, si no, no duermo nunca. ¿Y alguna infusión? ¿Tampoco? ¿Té? No, tampoco. Agua, es lo que Agüita y ya me... está. Y ya está. Agüita clara de la fuente y se acabó. No, no necesitas ni Exacto, cafeína ni agüita de teína tenor y ya para estar está. al día. Bueno, estupendo. Bueno, pues Raquel, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Supongo que quizá a lo mejor podamos contar contigo en alguna tertulia más, teniendo en cuenta más o menos lo liberada que estés o no, pero bueno, siempre nos vendrá bien también conocer cómo se desarrolla esa campaña. Y bueno, lo podrás dar a conocer por aquí si te parece. Yo encantado. O sea que siempre un placer verte y charlar un ratito contigo y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto de aquí para allá. Muchísimas gracias, igualmente. Cuídate mucho, Raquel. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego.